Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Esta es la entrega de la propuesta de derechos laborales por parte del Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes en esta segunda fase del programa de fortalecimiento del plan de fortalecimiento para la comunidad de mexicanos en el exterior, en el cual en la primera fase nos reunimos varias organizaciones para hablar sobre temas que creemos que deberían de estar sobre la mesa en la discusión para hacer propuestas para que nuestros legisladores, los partidos políticos hagan el trabajo que necesitan para fortalecer eh, a la comunidad mexicana en el exterior, sobre todo en momentos importantes como este. Esta es mi tercera entrega, si no me equivoco. Ya se hizo una propuesta sobre reforma migratoria, reforma electoral. Salieron buenos temas y ahí salió que se abriera una mesa más para hablar de los consulados en México y el día de hoy vamos a hablar de los derechos laborales allá en Estados Unidos, pero también en México y en Canadá. Para ello, pues les informo igual, como siempre, estamos usando el AI Companion para aquellos que hablan inglés mayoritariamente, pueden hacer las preguntas ahí y va hacia qué dijo Diego y automáticamente aparece todo igual. Este video será subido a el canal de estas mesas que es Formación Política ME en YouTube y ahí pueden también solicitar a través de los subtítulos que genere la traducción a inglés y lo viceversa cuando sean las reuniones en inglés pues también se puede hacer lo mismo hacia el español. Bueno, pues esta es la presentación. Como en todo les he informado, yo las presentaciones las estoy haciendo todas las propuestas que estamos presentando en una sola exhibición, pero la idea es que ustedes tomen la decisión si quieren presentar todas sus propuestas en una sola entrega o una a la vez. Si es una a la vez, está bien. De esta manera se podrán dar el tiempo para poder explicar. Intentaré en 15 minutos, que es lo que habíamos acordado, dar la presentación de el cómo, por qué estamos metiendo estas propuestas, las propuestas en sí y después abrir el debate para el intercambio de ideas que durará no más de una hora. Bueno, pues esta es nuestra propuesta de derechos laborales, tiene un enfoque de los trabajadores migrantes, las mujeres y los menores. Hicimos esas tres separaciones. Esas tres distinciones. ¿De dónde viene esta propuesta? Está basado en 20 años de experiencia de vivir en San Diego, California, trabajando y defendiendo los derechos de los migrantes en California, principalmente en la industria restaurantera, que es donde yo me, eh, eh, me desarrollé, donde trabajé. Nuestra organización está conformada mayoritariamente por comunidad migrante de San Diego, California, Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes. A pesar de que se origina aquí en México, tiene como base los comités de protagonistas del cambio verdadero de Morena, el cual yo soy uno de los enlaces. El día de hoy soy congresista de Morena en el exterior y esa es nuestra base. Y poco a poco hemos ido recibiendo personas de otros lugares de Estados Unidos, pero nuestra base es en San Diego, California. Tenemos una sólida investigación debido al programa y nuestro boletín es informativo, Hablemos de Migración, en donde llevamos ya 2 años haciendo investigación sobre lo que es el fenómeno migratorio y ha salido mucha información sobre la violación de derechos humanos, tanto aquí en México hacia los migrantes como en Estados Unidos. Y en las primeras reuniones que tuvimos también vimos que en Canadá es un fenómeno que está ocurriendo. Nuestra experiencia nos permite comprender las complejidades que enfrentan los migrantes y abogar por soluciones no solamente teóricas, sino ya también en la experiencia de haber estado viviendo allá en Estados Unidos, lo cual pues nos ayuda a tener un mejor entendimiento. ¿Cuáles son los problemas que hemos y se han identificado? Aproximadamente son 12 millones de trabajadores que viven fuera de nuestro territorio, de los cuales pues la mayoría vive en Estados Unidos. De este grupo, el 34% se encuentra en situación indocumentada, lo que aumenta su vulnerabilidad en el mercado laboral. Evidentemente, esos son datos oficiales. Nosotros, con la experiencia que tenemos, creemos que el número es mayor de ese 34% y evidentemente al no tener esos datos porque nuestros migrantes viven en las sombras,
pues evidentemente lo más seguro es que ellos también también carecen de una protección de derechos laborales. La combinación de estos factores pues crea una triple vulnerabilidad para los migrantes, lo cual pues los expone en la explotación, el abuso en sus lugares de trabajo. Debemos vulnerabilidades tanto en México, en Canadá como en Estados Unidos. En Estados Unidos, pues los menores, ese es un tema que nos interesa bastante. En el 2022, los inspectores federales descubrieron que eran casi 4.000 niños los que trabajaban ilegalmente en los campos de Estados Unidos. Eso y hasta el 2023 fueron 300.000 menores que habían llegado al país sin compañía. Sabemos que en Estados Unidos hay cierta regulación para el trabajo infantil, lo cual abre la posibilidad de que muchos empleadores los ocupen y violen sus derechos laborales. En mujeres son 72% que ganan menos del salario mínimo federal en agricultura. Es una tendiente en todos los migrantes, sobre todo los que trabajan, que les pagan por debajo de la mesa. Se les paga menos dinero de lo que deberían. El 78% de jornaleros agricultores sufren de robo de salario. Es algo que tememos que se vaya a dar con más intensidad en estos de tiempos en donde pues la migración está haciendo sus redadas y que eso va a servir para que vuelvan otra vez a abusar más de los migrantes. En México no es muy diferente la historia. Menores en el 2022, de los 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, 48.6% se desempeñaban en ocupaciones no permitidas. Estos son datos nacionales. Evidentemente, vemos que si eso pasa a nivel nacional con los niños migrantes, es algo que se va a amplificar todavía más por la situación de situación migratoria, lo cual es muy difícil poder cuantificar eso. El acoso en el trabajo es una realidad preocupante, socava la seguridad y la dignidad de los trabajadores migrantes. Y la población migrante en tránsito irregular por México es alrededor de 300.000 mujeres al año. Como vemos, es un problema que abarca a estas tres, al migrante en general, a la mujer y a los menores. En Canadá, lo que hemos escuchado en las primeras rondas de estas mesas de trabajo, pues fue la que se enfrenta a una explotación significativa, incluyendo salarios injustos. También existe el trabajo infantil, que es un problema que sigue creciendo, y el 30% de migrantes sufren retención de pasaportes. La retención de pasaportes es un problema que se da en todos, pero evidentemente en las mujeres todavía se abusa más. Bueno, ese es el contexto de hacia dónde vamos con estas propuestas, qué es lo que buscamos. Primero, pues son de mecanismos binacionales, que se cree una ventanilla consular integrada donde exista la asesoría jurídica no solamente esa, sino en lengua originaria, en mixteco, náhuatl, zapoteco, español. Debe de darse. Debe de haber un albergues temporales para víctimas de explotación. eh, lo cual es un tanto complicado, pero igual estas propuestas las estamos poniendo para que se desarrollen tanto en México, en Canadá como en Estados Unidos, y estos albergues temporales estarían más enfocados en lo que es aquí en México. Reforma al capítulo 23 del TEMEC. Debería de haber auditorías independientes en cadenas de suministro y sanciones del 10% de ingresos anuales por violaciones. Estos ingresos creemos debería de ir a parar exactamente a la Defensoría de los Derechos de los migrantes. Esa es nuestra primer propuesta. La segunda, pues esa va en torno a las mujeres migrantes. Queremos que se cree un protocolo Utopía Mujer Migrante en el cual pues exista una respuesta consular en 72 horas para casos de violencia, que se dé información sobre las visas U laborales que son protección migratoria para denuncio de acoso. Creemos que se puede crear la utopía migrante, que ya es una de las propuestas que vamos a abordar en Mujer Migrante, para que se cree la utopía migrante aquí en México, que sustituya las estancias migratorias y que sean lugares de recibimiento con los brazos abiertos hacia los migrantes para que se les dé esta protección y que sea transfronteriza, que de ahí también se pueda llevar esa información o haya un contacto con los consulados para que sea una red de ayuda hacia las mujeres migrantes.
Evidentemente, este debería de ser hacia Estados Unidos, pero también hacia Canadá. Propuestas para los menores, pues que existan escuelas binacionales con un currículum válido, eso para fomentar el que los niños no pierdan su escuela, aquellos que van a ser de retorno, que sea una manera fácil de poder validar sus estudios y poder continuar con ellos, y también la creación de una app Safe Child donde haya denuncias anónimas geolocalizadas con el apoyo de la UNICEF para encontrar en dónde están estos niños que están siendo explotados y poderles dar la atención debida. También estamos proponiendo la creación de un manual de derechos migrantes que sea trinacional, que no nada más sea hacia un solo país. Donde estén la información en español, en inglés, pero también en lenguas originarias aquí que debe de aparecer los derechos básicos en forma gráfica para que sea de fácil entendimiento para los migrantes, un directorio de redes de apoyo por estado o provincia, así como los instructivos para reclamar salarios que no se han pagado, que eso también lo vamos a ver eh, cuando veamos qué es esta propuesta laboral. Aquí debería de estar también, sí, las aportaciones, que es la siguiente, que es la propuesta de una solicitud de devolución de aportaciones. A partir de la reforma del 86 en Estados Unidos, la mayoría de los trabajadores indocumentados trabajan mostrando documentación apócrifa y esto les permite a los empleadores hacer retención del seguro social y de todos los beneficios que normalmente podría recibir un ciudadano normal, y nada de eso los migrantes lo han recibido, ¿cómo se llama? Desde que se hizo esta reforma. Aquí buscamos que haya un mecanismo para que una información de cuánto dinero se ha recabado y que no ha sido solicitado a partir de la reforma del 86. El último dato con el que yo conté fue hasta 1996, donde ya eran bastantes millones de dólares que habían sido retenidos por concepto de seguro social y no habían sido reclamados por nadie. Y una solicitud de devolución de aportación a los trabajadores, esto evidentemente para si realmente Estados Unidos no quiere que los continúen llegando hacia allá los migrantes, pues en el momento en el que los saque, que les regrese todo el dinero que les han retenido injustamente, para que ellos puedan con ese capital poder invertir en México y incluso esto podría ayudar también para echar a andar y financiar algunos otros proyectos. Este es el más difícil de obtener, pero sí, por lo menos si se logra traer a la mesa que se informe cuánto dinero están aportando los migrantes allá, va a ayudar a que inclusive muchos ciudadanos norteamericanos que no saben el día de hoy que los migrantes pagan sus impuestos y que se les retiene su salario, pues a lo mejor cambian también su forma de ser y podría ser factible que estuviesen dispuestos a acceder a una reforma migratoria. Eh, bueno, esa es la presentación. De aquí pues vendrían preguntas para iniciar el debate, hacer intercambio de ideas. Por ejemplo, el por qué se persiste el robo de salarios en sectores agrícolas y domésticos, si la aplicación sería propicia y se podría utilizar, en dónde sí, en dónde no, si en Estados Unidos y Canadá aprobarían permisos de trabajos abiertos, que es uno de los temas que se vio. No lo propusimos nosotros porque no conocemos el tema, pero sí hay una necesidad, parece ser, de este tipo de permisos de trabajo abiertos, certificaciones éticas con incentivos fiscales o bloqueo de importaciones, que eso tendría que ver también con el TEMEC. Y los consulados sí deben de tener unidades móviles con abogados, y para ello, pues, qué tan factible es que se pueda dar debido a los presupuestos tan bajos que hay, falta de inspecciones por complicidad patronal o miedo, y cómo obligar a empresarios a eliminar el trabajo infantil en cadenas de suministro, algo que exigió bastante, me parece ser a China, pero que se sigue dando tanto en Estados Unidos, en Canadá como en México. Bueno, pues la explotación, la conclusión, la explotación laboral exige una atención urgente y una colaboración eficaz entre países para abordar esta crisis humanitaria. Creemos que es fundamental implementar enfoques binacionales o trinacionales o internacionales incluso, que consideren las realidades de género y la situación de los menores en riesgo, así como la solución al problema, pues creemos que requiere una acción coordinada que no nada más es en un país, sino serían en todos. Esa es mi presentación, creo que sí la logré hacer en los 15 minutos. Eh, Ustedes tendrán el tiempo para una a la vez presentarla con calma, explicar, dar toda la información.
y de ahí ir formando estas comisiones que se van a poder dar cuando nos encontremos en puntos en donde escuchemos este, las propuestas que todos estemos poniendo, podremos trabajar en un conjunto para ampliar y presentar una reforma laboral completa entre todos. Ok, no sé, bueno, pues con esto, no sé si quieran ir por una primera ronda de ideas de lo que piensan después de haber escuchado la presentación o preguntas sobre o posicionamiento sobre cada una de estas propuestas. Igual hoy tenemos por primera vez, tenemos al compañero Rafael Muñoz, de Los Ángeles, California. Noemí Ruiz ya han estado con nosotros. Tenemos a Alma, Efraín, por acá anda. eh, Primera vez, esta es nuestra segunda fase de esta ronda y en lo que consiste. Tuvimos una primera fase donde varias organizaciones hablaron sobre propuestas que deberían de abordarse para diferentes temas. Fueron, en primera instancia eran cinco temas fundamentales, fueron ampliándose. El día de hoy todavía se siguen recibiendo, se sigue escuchando a ver qué sugerencias hay para ampliar estas mesas de trabajo. Y el día de hoy, bueno, pues ya estamos en una presentación un poquito más concreta sobre estas propuestas. Adelante, Alma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenías ahí una pregunta en tu presentación, Ajá. de por qué se sigue, abusando de los trabajadores agrícolas, a pesar de que tienen contrato de trabajo, ¿no? En su mayor, bueno, no, en su mayoría a veces tienen contrato de trabajo. Hay unos que, por ejemplo, en Canadá, pues también, igual que Estados Unidos, van a trabajar de manera, ilegal, ¿no? Pero se supone que les deben de pagar por lo menos el salario mínimo. Pero según las pláticas que yo he tenido en particular más con mujeres migrantes, comúnmente se siguen violando sus derechos, pues realmente más que nada por intimidación, ¿no? Porque ellos, los jefes o las empresas las encuentran solas, ¿no? Incluso desinformadas acerca de sus derechos. Entonces, a pesar de que hay un contrato de trabajo, aún siguen, obviamente, pues es algo inhumano, ¿no? Incluso cuando llegan a tener accidentes, pues no las llevan inmediatamente al médico. Incluso he sabido de casos donde ya casi se van y definitivamente no los llevan al médico, ¿no? ¿Y por qué se callan, por qué se siguen callando los trabajadores? Por miedo a que ya no los lleven. Y sí ha pasado, o sea, realmente sí hay represalias. De hecho, la Dignidad hace unos años ganó un caso contra precisamente un consulado que porque los consulados se estaban poniendo del lado de los trabajadores y prácticamente ellos los hallan solos y ya no los han llevado, ya no llevan a los trabajadores nuevamente en represalia por haberse quejado, ¿no? Entonces, la Dignidad en un caso en particular pudo comprobar que a los trabajadores se les pone en una lista negra, ¿no? En donde, pues si se quejaron, ya no los vuelven a llevar. Y precisamente hace un par de días me contactó un señor me dice que llevaba 32 temporadas yendo a Canadá y precisamente porque se quejó, ya no lo volvieron a mandar, ya no lo llevaron. Él atribuye a que eso, porque dice, yo pregunto y me dicen simplemente, pues no fuiste llamado y ya. Pero comúnmente se ve esto, el temor de los trabajadores que si se quejan, ya no los llevan. Y incluso pues muchos lo dicen, ¿no? Y es la realidad. No es lo mismo trabajar en el campo en Estados Unidos, este, que, que en México, en Estados Unidos, en Canadá, donde se les paga con dólares. No es lo mismo a trabajar en el campo en México, desafortunadamente. Entonces yo creo que se siguen violando los derechos de los trabajadores por eso, por temor a, a que no los sigan llevando, no lo dicen,
no se quejan y las empresas y los patrones están sabidos de eso, que están solos, y desinformados, entonces en base a eso pues siguen abusando de los trabajadores. Esa sería mi aportación. Gracias. Aquí fíjate, yo lo más lo mencioné porque sí lo he escuchado bastante y yo de la experiencia que tengo, a veces cambio un poco del trabajar alrededor de puras personas indocumentadas, en el cual sabemos los temores y de mi experiencia nada más me topé con una persona ahí en San Diego que él normalmente iba con contrato y exactamente por quejarse o algo así no lo volvieron a llevar, entonces él, pues, tuvo que ir de manera indocumentada. Eh, pero no desconozco yo el mecanismo, cómo se contrata, se ha hablado de los contratos abiertos, o algo así. Entonces, habría que estudiar ahí cuál es el mecanismo, de qué depende que alguien eh, contrate o que sea contratado o no. Y a lo mejor ahí entraría en la parte del TEMEC, en el capítulo 23 si no me equivoco, que es el laboral, el evitar esos, a poner candado para que si una persona exige sus derechos, no sea castigado y en dado que sea castigado, poder buscar los mecanismos para que eso se elimine. Igual, ahí no sé si Dignidad tenga la información de cuál es el proceso para las personas que van a Canadá y pues tendríamos que buscar cuál es el proceso que hay aquí para ir hacia Estados Unidos y a ver si igual si podemos conseguirlo. Adelante, Martín. Gracias. Si escuché bien, estabas proponiendo una multa de 10% por violaciones laborales, así es. Sí. Y la pregunta es entonces, ¿quién decide cuánto tiempo dura y quién puede apelar? Bueno, exactamente. Aquí esto tendría que ir de la mano con la revisión del TEMEC, porque Mm. esto entraría exactamente en el TEMEC. Eh, Se tiene que ver, son muchas cosas. ¿Cuál es el papel que van a jugar los consulados? Aquí igual en una pongo eso. El consulado tiene que estar atento de esto. Y si no, ya hemos hablado, buscar los mecanismos para que, creo que él le va a poner esa propuesta. Yo no la aumenté aquí porque alguien la sugirió en la primera ronda en donde se hablaba que la Secretaría del Trabajo tenía que capacitar a los empleados aquí antes de irse y darles un seguimiento. Vamos a esperar a que lleguen todas las propuestas. Entonces, en base a eso, se debería de crear una comisión que tuviera validez, primero meterla en el TEMEC, para que fuera el consulado o la Secretaría del Trabajo la que viera, e incluso en los sindicatos se puede armar algo para que los sindicatos también puedan revisar en la de, voy a poner una propuesta en la de cooperación sindical para que se forme un sindicato de migrantes, pero que tenga función en México, lo cual estaría, porque allá difícilmente lo van a hacer, pero si desde aquí hay los que ya están yendo contratados, forman su propio sindicato aquí, podrían estar ellos revisando para poder hacer ese seguimiento allá. Es algo que tiene que darse yo en base a lo que he escuchado, creo que se debería de formar algún tipo de comisión que le estuviera dando seguimiento precisamente a todo esto. Y en base a eso, crear esa comisión que va a revisar y que va a imponer esas sanciones, que el día de hoy hay sanciones para otras cosas, o está el mecanismo de respuesta rápida que funcionó, por ejemplo, con Cintia. Crear ese mecanismo que yo desconozco si existe el día de hoy o no, pero si no existe sería crearlo. Así es como ok, Efraín, adelante. Sí, buenas tardes, estimado Diego, compañeras, compañeros. Gracias por la invitación. Pues miren, soy nuevo en lo que están ahorita manifestando, más en lo poquito que escucho, son ideas formidables, el de preparar a las personas antes de que vayan como trabajadoras o trabajadores temporales. Hay experiencias como lo es en Filipinas, en donde pues ahora sí que se prepara a las personas con varias herramientas que van a necesitar en el país al destino que vayan. Para nosotros particularmente a Canadá, posiblemente Estados Unidos. Una de las cosas que considero que es elemental es de que busquemos la manera que nuestro gobierno
no solamente en la preparación a trabajadoras y trabajadores temporales, sino en todo mundo y les prepare con el aprendizaje del inglés. Siempre estamos hablando de pues que tenemos que cuidar los derechos de las mujeres, de los niños y de todos en general, ¿no? Y aquí, cuando una persona habla la lengua del país al que visita, pues ya lleva el 50% más de posibilidades de, pues, autodefenderse, vamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se puede defender por la lengua. Entonces, sería tal vez interesante, si es que alguien más no lo ha propuesto anteriormente, el considerar el que se pueda darle las clases de inglés básicas, al menos con el lenguaje que se va a utilizar en el trabajo en específico, en el que se va a contratar a la persona. Lo del inglés es por un lado. Y por otro lado, pues buscar una vez que se redacte alguna iniciativa, alguna propuesta para esto, pues a lo mejor pasarlo con un equipo técnico que sea especialista en estas áreas. Tenemos amistades que están trabajando en esto por años y son especialistas, gente de sindicatos. Yo me imagino que ustedes conocen a Carlos Saavedra. Él es el director para cuestiones internacionales de CATEM con Pedro Aces. Entonces, ellos tienen pues mucho conocimiento en todo esto que tiene que ver con la reforma laboral y todo lo que tiene que ver con los sindicatos. Entonces, podríamos buscar gente aliada pues para tener una propuesta de proyecto de ley o incluso cualquier propuesta que se pudiera implementar por orden ejecutiva, pues para que la gente que viaje a trabajar a otro país, pues vaya ya algo preparada y pues que conozca sus derechos ante todo. Disculpen que no pude poner la cámara, pero no me está funcionando la cámara, si no con todo gusto la hubiera puesto. Está Gracias y bien, gracias por la gracias. invitación. Gracias, Efraín. Aprovecho para pedirte, cuando puedas, mándame mi mensaje, tu teléfono. Creo que no tiene WhatsApp, entonces no te he podido llegar nada, no te he podido agregar porque tu teléfono, no, a lo mejor lo tengo mal. Ahí sí me mandas mensaje para Aquí se los solucionar esa comparto parte. y con toda la confianza Ah, del ok, mundo me pueden escribir. perfecto. Y no me presenté, soy el coordinador general del colectivo de federaciones y organizaciones mexicanas migrantes en Estados Unidos. Somos más de 106 federaciones y organizaciones de todos los partidos, de izquierda, de derecha, de gente sin partido, etcétera. Y pues aquí lo que buscamos es unir voces y sumar esfuerzos. Entonces estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias, Efraín. Sí, bueno, en esto igual. eh, para los que recién entraron, son tres fases las que estamos llevando. La primera ya acabó, que fueron organizaciones, principalmente organizaciones, las que hicimos el llamado para presentar las ideas que creíamos deberían de abordarse en estas mesas de trabajo. Se dieron nada más comentarios de estos son los temas. En esta segunda fase que apenas inició hace una semana, ya son un poco más profundas el explicar una por una cuál es el contenido que debería de haber. En esta yo presenté todas de un solo golpe, siendo coordinador de estas mesas de trabajo. No quiero ocupar demasiado espacio, quiero que ustedes sean los que están exponiendo, más que nada es un ejemplo para cada una de las mesas en donde el Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes que represento yo, son ideas que ya traemos desde hace algún tiempo en el tintero, las estamos presentando, pero la idea es que todos presenten. Y en la tercera fase es en donde ya que hayamos visto un poco más a profundidad qué es lo que necesitamos, ahí es donde vamos a llamar a estas personalidades que has mencionado y a otras más para que nos ayuden a aterrizar todas estas ideas. Lo que queremos es darle un contenido que sea salido de organizaciones y de migrantes que están trabajando de esto y que son los que mejor tienen la experiencia de lo que realmente está pasando. Y en esa tercera fase sí ya vamos a hacer el llamado a diputados, senadores, diferentes organizaciones que ya han venido trabajando bastante tiempo para poder echar a andar todas estas ideas. Adelante, Meiso. Um, this is a Igual, good just give me a second, Meisu. Para aquellos que no hablan inglés, estamos usando en el Zoom el AI Companion, es esa pequeña estrellita que está parpadeando por ahí, debería de estar. Este, I'll try to be short. pero que sí, no, y ahí nada más ponen qué dice Meisu y les va a sacar el resumen, ¿ok? Bueno, adelante, Meisu. After Trump deported so many people,
the employers of agribusiness and restaurants were crying. And they said, don't deport our workers. They're hardworking people who've been here for many years and we need them. So it seems like part of the problem is everybody knows that the workers are here illegally, but there needs to be some other mechanism. Right now, the H-2A program is the one that is expanding, but it is structured in a way that causes abuse. And it's one of the reasons why workers are not getting paid the minimum and children are working and so on. I wonder if the diputados and senators can work with US Congresspeople to find a different policy, not H-2A, but a different form of temporary work permit that would allow more freedom for the workers to find other jobs, to complain without fear, and so on. So I think getting rid of H-2A is an important piece of this. Bueno, para aquellos que una breve revisión es, me está preguntando que ahora con esto de las deportaciones, pues hay sectores que se han golpeado mucho, han sido golpeados muchos que están protestando. Entonces, la pregunta es si se puede trabajar con los legisladores para impulsar algún cambio que no sé si que se quite la H2A, pero sino que salga algo que le pueda permitir más movilidad a los migrantes para poder trabajar. Yo creo que sí, creo que es por ahí va lo de las contrataciones abiertas, que ver cómo está funcionando, porque sí hay corrupción en cómo se están manejando estas contrataciones. Creo que es el momento clave para que se presione. Hablábamos en la primera fase de acciones que ha habido, por ejemplo, en Canadá, en donde se puede, como hay una mejor regulación en los trabajadores que van para allá, no en las condiciones de los trabajadores, pero sí en cómo van para allá. De repente, mismo México puede decir, no te mando trabajadores. Con esto mete presión a Canadá y Canadá es más fácil que se doblegue y que dé ciertas concesiones. En el caso de Estados Unidos, por lo cercano que es y el número tan grande de migrantes que van de manera indocumentada y los pocos que van en esa comparación con documentación, es un tanto difícil. Si México lograra, y creo que es una de las funciones que nosotros queremos lograr aquí, una verdadera integración de la comunidad migrante en general, pero en especial la indocumentada, para poder presionar al gobierno. Y ahorita se vio, va a haber redadas, pero en lugares que no van a afectar tanto a los intereses más poderosos de Estados Unidos. Es el momento para que nosotros presentemos o pongamos presión, en este decir nosotros es el gobierno de México, para que se dé un tipo de alivio. Hablábamos de la reforma migratoria que estamos viendo este tema, el no ir por lo que llaman la enchilada completa, o sea, no ir por una reforma integral que busque el camino a la ciudadanía, porque en este momento, como siempre, no va a pasar. Pero si logramos dar un pequeño avance para que se regularicen con algún tipo de orden ejecutiva, que lo hablábamos con el compañero Aarón también de Colefón, empezar pequeñas batallas que se puedan ganar. No quitar la H2A, pero sí buscar un mecanismo para que haya una mejor movilidad de mano de obra para esos lugares que el día de hoy, por estas deportaciones, se ha visto afectado. ¿Cómo se podría hacer? Utilizando el mismo propósito, o las palabras de Donald Trump, el de que se registraran en el CBP Home ahora, para que salieran y después pudieran volver. Habría que ver si el gobierno de México pudiese, garantizar que aquellas personas del campo que se registraran en el CBP One, Home pudieran estar registrados con México y que México avalara su retorno con un contrato de trabajo, podría darse. Eso lo tendríamos que ver en reforma migratoria. Es una idea, pero que no es tan descabellada. No es lo mismo alguien de la construcción, alguien de la industria restaurantera, en el que hay mucha afluencia de trabajadores, a la diferencia de los del campo. Si el día de hoy la mayoría de las personas que están en el campo se registran para salir del país, se darían las condiciones para que se les dieran documentos porque hay una verdadera necesidad de Estados Unidos para mantener su campo. Pero para eso sí se necesitaría, creo yo, un compromiso directamente de la presidenta Claudia Sheinbaum con Trump
a expensas de que puede traicionar, pero por lo estratégico que es el campo, creo que sí hay condiciones para que se pueda dar. Pero eso igual lo veríamos, ya sería más tema de reforma migratoria. En cuestión de trabajo, pues lo que buscamos nosotros es, y ahorita lo del CBP Home me vino a la mente, pero para esto estamos promoviendo lo de la utopía migrante, el protocolo Utopía Migrante que sea para estos mexicanos también que quieren regresarse, los podemos captar en Estados Unidos, pero que cuando lleguen a México lleguen a un lugar en donde se les va a capacitar, donde se les va a atender en vivienda, donde se les va a dar la capacitación necesaria para integrarse a trabajar y no lo que pasa al día de hoy que regresan y están totalmente desprotegidos con lo poco que llegan a regresar. Espero, I hope I answered your question, Mauricio. Ok, ¿alguien más que tenga algún comentario sobre alguna de las propuestas o alguna idea que les haya venido sobre? Bueno, yo ahorita que estaba mencionando el compañero lo del idioma, yo la verdad, honestamente, no manejo el inglés, así fui inmigrante en Canadá, que es un tanto todavía más difícil que en Estados Unidos porque es difícil encontrar hispanohablantes en Canadá. Es comúnmente, bueno, más bien es el inglés o francés. Entonces, obviamente esto, como lo dijo el compañero, abre la puerta todavía más al abuso, ¿no? Afortunadamente, pues yo no fui vulnerada por el idioma. Afortunadamente tuve dos jefes que no hubo problema con el idioma, pero sí quisiera reforzar ese punto que dijo el compañero que sí se me hace muy importante, aparte de que pues sí, yo también lo he visto con otros compañeros porque a veces pensamos en Estados Unidos hay una mayor cantidad de hispanohablantes y pensamos que Canadá es lo mismo y no es cierto. No, es muy difícil que encontremos a una persona que hable español. De hecho, la propuesta que mencionabas, Diego, creo que fue la mía que hice respecto a derechos laborales, que mencionamos fortalecer el papel de los consulados en la defensa activa de los derechos laborales de los trabajadores migrantes. Eso fue una de las propuestas que yo di, por las deficiencias que hemos ido platicando en los consulados, que realmente no están haciendo el trabajo necesario para los trabajadores migrantes y que se sientan acogidos en su consulado, ¿no? De decir, ok, me siento vulnerado, voy a mi consulado, ¿no? A veces ellos también, los migrantes, sienten el consulado como un verdugo y no como un apoyo. Y fue también mi propuesta la de implementar talleres obligatorios, o sea, que sea obligatorio tanto de ida y también antes de que se fueran, que sea obligatorio el que conozcan sus derechos. Ok, vas a ir a trabajar a Canadá, vas a ir a Estados Unidos, según el país al que tengan que ir, deberían de ir bien informados respecto a a sus, a sus derechos. Incluso se había también mencionado que podíamos, que era necesario un módulo en el aeropuerto, para estar, también nosotros como organizaciones ahí a la mano también de los compañeros migrantes cuando se tienen, que ir, ¿no? Pero sí como base, o sea, es un sí o sí que tomen, los talleres de sus derechos laborales e incluso también ya en la misma granja, empresa, que también ya fuera que se pidiera o se obligara a los jefes a que también sigan teniendo conocimientos de sus derechos, o sea, que no se vayan en blanco. Esas son unas de las que yo había propuesto. Bueno, ya las extenderé cuando me toque a mí, pero habían sido una de mis propuestas. Sí, así es, gracias, Alma. Y exactamente por eso la idea es de compartir toda la información. Voy a intentar mandarlas un poco antes, las propuestas a todos para que les dé tiempo de leerlas, pero la idea de
conocer todos lo que estamos proponiendo, es no encimar una propuesta con otro, sino a lo mejor más ampliarla, algo así. Entonces yo sí ya tenía conocimiento de esto, no la integré aquí, pero ya está. La idea es que al final salgan propuestas en conjunto de todos. Y pues ya veremos. Adelante, Dolores, perdón, te bajé la manita hace rato, pero ahí está, ya te había visto. Gracias. Ah, me gustaría saber si ya hay un plan como más concreto, esto del protocolo de la utopía migrante. Nos interesa muchísimo porque pues no hay un espacio en Ciudad de México para migrantes específicamente donde puedan recibir atención de como más integral, ¿no? Salud, trabajo, recreación, que puedan juntarse con las familias, como hacer un espacio comunitario, ¿no? Entonces, si tuvieras como más información sobre eso, me gustaría, o que me conectes ahí con la información. Eso. Y lo otro sobre derechos laborales, no sé si ya lo abordaron, pero a mí me parece que hay una problemática bastante seria sobre los accidentes de trabajo en Estados Unidos. A nosotros nos ha tocado recibir a varias personas que vienen lastimadas de un accidente de trabajo que sufrieron en Estados Unidos y que los atendieron como a la mitad, ¿no? Me parece que ahí con las aseguranzas hay una problemática muy fuerte, donde ellos levantan su queja, la aseguranza los atiende, los mandan al médico, hasta los operan, ¿no? Pero en el mismo proceso los van identificando que son personas que no tienen documentos. Y entonces, en esa circunstancia, no acaban de hacerles el tratamiento para resolver el tema de la lesión y ya los están deportando. Y desde México es verdaderamente imposible que se retome nuevamente el tema con la aseguranza. Nos ha tocado que lo hemos intentado con gente de Seattle, con gente de mismo California, porque se supone que en México debe haber hospitales que le den seguimiento al hospital que allá, donde allá se atendieron. Entonces, pareciera que hay un símil, pero no. Los médicos en México no quieren saber absolutamente nada de accidentes de trabajo en Estados Unidos porque tienen que hacer una valoración y tienen que poner su firma sobre en qué condiciones están encontrando la lesión de los trabajadores. Entonces, eso les implica que van a tener que intervenir en un juicio o en eh, con los abogados americanos. Y entonces los médicos mexicanos no están dispuestos a hacer eso. Nos ha pasado cuando menos en 2 casos. Entonces sí quisiera saber si hay alguna otra organización que esté tocando este tema de los asuntos laborales sobre accidentes de trabajo, porque la gente regresa y viene como si le dieron una parte de lo que le correspondía como compensación, pero nunca y ni lo atendieron totalmente ni le dieron la compensación completa. Entonces, y además lo deportaron, ¿no? Y la gente pues ya tiene que estar aquí, emplearse y además trabajan lastimados, porque además si dicen que les duele tal o cual y que tuvieron un accidente, ya no los contratan. Entonces es toda una situación que se vuelve una cadena una cadena perversa contra el mismo trabajador, estando aquí en México. Eso, nada más. Sí, ok. Gracias. Bueno, el de la utopía migrante, yo he escuchado el término utopía migrante, he escuchado las pláticas que hay y lo que piden. Desde el Frente Amplio Mexicanos Inmigrantes pedimos algo diferente. Es el mismo título, pero algo diferente. Es tipo estancia migratoria, pero que tenga un propósito para atender todo lo que necesita un migrante. Por ejemplo, tenemos muchos migrantes aquí en Ciudad de México. Entonces, el regresar acá a una utopía migrante no te va a poder trabajar. La realidad es que los salarios no son los más competitivos. Pero puede ser que en algún otro lugar sí. Si alguien regresa como migrante de allá, aunque sea de Ciudad de México, pero no tenga nada que aquí,
que ver aquí en México, que nada que la familia hace aquí, que sí pueda ser recibida en una utopía migrante en algún estado en donde sí hay una necesidad de cierta mano de obra, de ciertas cosas que se pueda dar allá. O sea, es abrir utopías migrantes en todos lados y posicionar a la gente en donde pueda recibir un salario digno, una vivienda digna y que pueda continuar viviendo de manera digna y no como lo que se tiene el día de hoy que llegas, te dan dos, tres cosas, la lista de empleos a la que puedes ir y que no va a solucionar tus problemas económicos porque los salarios, a pesar del enorme aumento que ha habido, siguen muy bajos en comparación con lo que se gana allá. Entonces, sí, es repensar eso, igual, ayuda psicológica, ayuda para derechos laborales. Entonces, tendría que ver cuál es la propuesta de las utopías migrantes que se están hablando. Yo aquí al decir el término protocolo utopía migrante es de atención, hay que ver dónde se da esa atención. O sea, utopía lo puse porque es poco complicado el obtenerlo por la necesidad tan grande que hay. Entonces, sé que sí se está hablando de utopías migrantes, pero desde un contexto diferente que cada quien, el que esté en eso, pues tendría que presentarlo para al final llegar a un punto que pues una a todos y que sea factible que se haga. Tiendo mucho a soñar a veces yo. En el caso de esto que hablas de las lesiones, ¿qué pasa? Uno de los grandes problemas es la comunidad indocumentada no exige sus derechos, porque tiene derechos. A mí me tocó, en el 2002 me lesioné la espalda y hasta 2 años después me enteré que podía haber hecho algo y pues ya había pasado el tiempo. En el 2010 me vuelvo a lesionar y cuando pido mis derechos dice, sí, pero esto ya prescribió. Tu primer lesión ya no cuenta para esto. Entonces, aunque tengo un daño en la espalda permanente, no es reconocido porque ese es el trabajo de las aseguradoras, no hacerse responsables. Que desde México se hagan responsables, básicamente le estarías diciendo al empleador que aceptara que está contratando a gente indocumentada, lo cual representa el peligro de una multa. Entonces, no lo van a hacer. Por eso es que en parte de todos los protocolos que queremos llevar es el enseñarle a los migrantes que tienen derechos. La elaboración del manual migrante es tú como migrante tienes derechos en México, tienes derechos en Estados Unidos, tienes derechos en Canadá, a donde se vayan. Y los vas a ejercer, crear directorios que el día de hoy nosotros ya empezamos, por ejemplo, con los directorios que tenemos de nuestras propias organizaciones, pues ya nos conocemos nosotros. Conforme vayamos avanzando, esto se va a perfeccionar y poder exactamente eh, cubrir las necesidades de todos. Este 10% que se hablaba de multa para las personas que no estén o las empresas que no respeten los derechos de los trabajadores podría servir como un fondo de compensación también. Ahora, todavía son cosas que tienen que darse. El día de hoy es un tanto complicado, pero no hay cosas imposibles. Ahora, cuando dices las aseguradoras ya tienen que validar acá. Sí, pero el problema, volvemos, los indocumentados no tienen documentos, a veces no pueden dar toda la información que deberían y ahí es donde se pierde. Entonces, son esas lagunas en las que creo que sí podría arreglarse, pero para eso ocuparíamos, y estamos viendo la mesa del TEMEC, donde vamos a ver el capítulo 23. Vamos a ver la cooperación sindical para ver cómo los sindicatos pueden ayudar a lo mejor con la educación laboral de estas personas. Entonces, está todavía tocado muy por encima, estamos en las primeras fases de estas mesas, pero sí podemos llegar. Qué bueno que diste eso porque abriría, ya sea que lo presentes tú o lo empiezo a elaborar yo, una propuesta más sobre de este específico tema que son las lesiones de las personas. ¿Qué pasa con los que ya venimos? Yo tengo un daño permanente en la espalda que el día de hoy no me lo han podido validar porque no tengo seguro social. ¿Quién me lo va a hacer? ¿Quién me lo va a validar? Si les enseño mis documentos, no sé si me los va a... O sea, no sé el procedimiento, a lo mejor existe, pero yo no lo conozco y llevo 5 años de regreso. Y eso va a pasar con muchos. Entonces, sí, lo platicamos y ya sé que lo presentas tú con la experiencia que traes o alguien más o lo presento yo como una de las Claro, propuestas. Adelante, ¿ok? como Asa- amiga, encantada. Perfecto, Gracias. gracias. Adelante, Humberto. Buenas tardes, van a disculpar, estaba en una reunión y voy para otra, pero la parte que quisiera abordar es en el tema de quién hace la educación de conoce tus derechos, porque pues es una tarea muy grande para cuando estás hablando de una movilización de gente que va con visas H2A, como se está proyectando. Si no
tienen conocimiento de sus derechos, de su contrato y de la alternativa a una H2A bien discutida, bien negociada dentro del Tratado de Libre Comercio o dentro de la relación internacional Estados Unidos, Canadá y México, uh, se vuelve una cosa que está ahí, pero que nadie le mete en mano y que le corresponde a la Secretaría de Trabajo ubicarla, porque es donde está el reglamento. La Constitución ubica al municipio, pero el reglamento ubica a la Secretaría de Trabajo, sería el medio. Son 161 oficinas que pudieran, antes de que salieran a los consulados, la gente pudiera dar este tipo de educación y no dejarla en mano de organizaciones o no vamos a poder cumplir. Por otro lado, yo creo que la política de la presente administración en México es de que todos los sindicatos actúen de la misma manera. Entonces, deberíamos de buscar incluir en las mesas de discusión a todos estos sindicatos porque sí están muy al tanto de las reformas de la ley laboral en México, la democracia en México para mejorar sus sindicatos, de la participación política, pero están muy en pañales en la cuestión internacional, en la cuestión migrante, de derechos laborales migrantes. Y ahí yo creo que hay mucho que sí se puede hacer, puede crecer esto inmensamente si se les invita a ambos sindicatos a sentarse al máximo que podamos, porque aquí, por ejemplo, tenemos de Estados Unidos, pero no tenemos de México, no tenemos al CATEM, no tenemos a la CTM, no tenemos a la CRO, y todos deben de ser incluidos en conocer la Constitución principalmente en este respecto y el reglamento de aquí al consulado. Es cuanto. Gracias, Humberto. Sí, pues ¿quién debería de hacerla? Y yo pienso que si bien lo dices, ¿no? El Secretaría del Trabajo tiene que involucrarse en esto. Son ellos, deberían de ser ellos en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Yo propuse algo bien loco, pero creo que debería de ser la creación de una Secretaría Migrante para que ella sea a lo mejor la encargada de hacer eso, porque ya al ser una Secretaría de Estado tiene todo el peso de la Secretaría de Estado y el financiamiento, y con ello puede hacer bastante. Mientras no hagamos eso, mientras no se le dé la seriedad a 40, 50 millones de mexicanos que viven fuera de nuestras fronteras y se cree una secretaría para atender sus necesidades, difícilmente las demás secretarías van a poder hacer algo porque van a estar enfocados en el tema que pues ellos creen que es el más importante, aunque pues por nivel remesas el más importante creo yo debería de ser los migrantes. Entonces sí sería la secretaría y obviamente es una labor titánica, muy, muy difícil, pero que si existiese esta secretaría o la intención de la Secretaría del Trabajo de hacer esto, sí podría hallar convenios con diferentes organizaciones, con sindicatos para poderla llevar a cabo, pero que todo salga de la Secretaría del Trabajo. El día de hoy, lamentablemente, tenemos estas mesas porque llevamos muchos años en que el tema migrante se ha estudiado mucho, pero no se ha propuesto prácticamente nada que realmente cambie la situación del mexicano en el exterior. Lo que queremos nosotros es cambiar eso, decir, estos son los temas que estamos hablando los migrantes, las organizaciones que estamos comprometidas con el tema migrante, y este es el camino que creemos debe de tomarse. Y ya de ahí para adelante, la mesa de cooperación sindical salió a raíz del trabajo que ha venido haciendo el Mexican Solidarity Project en el seguimiento y el apoyo también allá, por ejemplo, al sindicato Cintia, que va a tener elecciones en San Luis Potosí, si no me equivoco. Ya se ganó la elección allá en Silao, Guanajuato. Y la idea es exactamente buscar a estos sindicatos pequeños que han venido ya trabajando de manera coordinada con otros sindicatos en todo en Estados Unidos e invitarlos. Invitamos, de los primeros que tuvimos aquí fue disidentes del sindicato de telefonistas, porque también estábamos buscando gente que a lo mejor no está a gusto con los sindicatos aquí en México y buscar este tipo de mesas para entablar esa vinculación con los sindicatos de México, Estados Unidos y Canadá es una de las cosas que tenemos que hacer. Aquí igual será redoblar esfuerzos para invitar, ojalá y nos podamos dar tiempo para, ahí sí voy a pedir la ayuda de Meisu, para ver si podemos invitar a más sindicatos de allá, que creo que ya se está haciendo, ya lo habíamos platicado. Se está buscando que la integración de más sindicatos de Estados Unidos
pero también con los contactos que hay aquí en México, invitar a los sindicatos en México, sobre todo Cintia, que eso lo tendríamos que ver, ahora que pasen sus elecciones, sé que el compañero Luis está por allá, Luis Espinosa está muy a tanto de lo que está ocurriendo. Voy a hablar con él para que invite al sindicato Cintia y que utilice los contactos que tienen para integrar a más sindicatos aquí, que creo que es la manera en que se podría fortalecer todavía más. Y creo que también con tu experiencia, este, Humberto, pues también se va a aumentar más. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna, sobre algún punto de lo que hemos eh, manifestado ahorita? ¿Algún? Exactamente, así como dices, Dolores, se tiene que respetar la ley laboral. eh, Se tenga o no se tenga documentos, claro que sí, pero hay veces en el que para que se respete se tiene que exigir que se respete, porque muchas veces nosotros como mexicanos, lo voy a como mexicanos, permitimos que nos estén presionando en el trabajo cuando en Estados Unidos un ciudadano norteamericano puede demandar a una empresa porque lo esté apurando. Los contratos son, o toda esa palabra es goodwill, el que quiere trabajar está bien, pero nadie te puede estar presionando para que trabajes demasiado. Si no les gusta el trabajo, te pueden correr, pero no te pueden estar duro y darle con que tienes que trabajar, tienes que hacer esto. Eso se llama acoso. Mas, sin embargo, nosotros sabemos como mexicanos que a veces nosotros mismos, cuando estamos en posiciones de cierta responsabilidad, le cargamos la mano al trabajador, hacemos que trabaje mucho más. Es algo que en Estados Unidos a veces eso no se permite por los que conocen la ley. Por eso es importante conocer la ley y no más allá de la ley, al menos de la experiencia, San Diego, California, tú puedes ir a denunciar a tu patrón, hay abogados que te van a tomar la denuncia, pero también hay instancias del gobierno que te ayudan a dar seguimiento a esas demandas. O sea, hay mucha ayuda. Creo que en los demás estados también, así como en lo de la educación, hay el Community College que también ayuda en ese tipo eh, de información que debemos saber. Aquí la idea es que nosotros tenemos que generar ese conocimiento en los compatriotas que están allá para que ellos en automático vayan y exijan sus derechos. A mí me tomó tiempo, quedé con lesión permanente por no conocer mis derechos, pero aprendí y después ayudé a los demás precisamente a eso. Ve y denuncia. Que igual una de las cosas también a veces que sucede, aunque les digas que vayan y denuncien, no lo hacen y eso por muchos temores que son entendibles por parte de los que conocemos lo que es estar trabajando indocumentadamente, pero que lamentablemente ahí se pierden las posibilidades de que algo pueda solucionarse. Sí, exacto, de Este, acuerdo. Ujú. O sea, es educación igual aquí en México, ¿no? En México hay leyes, pero ¿quién conoce la ley laboral de los trabajadores? ¿Quién sabe de esa ley y quién ejerce realmente sus derechos? Muy poca gente, que igual aquí no se metió en esta mesa, pero creo que sí debería de ser. En México, y si nadie lo va a meter, después lo meteré yo, es esta explotación del trabajador con los contratos que son, déjenme recuerdo el término, ay, honorarios asimilados a salario. Esa frasecita, honorarios asimilados a salario, es una manera de no darle seguridad social a los empleados. Eso normalmente los honorarios se les da a personas profesionistas que ganan mucho dinero y que en base al dinero que ganan pueden pagar su seguridad social, pueden ahorrar para sus vacaciones, pueden ahorrar. Pero este término se ha utilizado para dar bajos salarios, arribita del salario mínimo, en el cual te dicen, es mucho más que el salario mínimo, pero con esto evita todas las posibilidades, la responsabilidad del patrón de darle los beneficios a los empleados. Y que se En usa eso, prestación. exacto, eso debería de erradicarse. Y Exacto. lamentablemente, aquí hay que decirlo, lo de Morena lo hace con la mayoría de sus empleados. No estoy seguro en Cámara de Diputados cómo estén, pero eso está mal, no debería de existir. Los honorarios es para gente que gana más y que cobra como profesionistas, no para gente con salarios bajos, porque eso es violentar. Y si así tratamos a los mexicanos, pues ¿cómo vamos a tratar a los migrantes que están llegando acá?
Y después, ¿cómo vamos a pedir que respeten a nuestros migrantes allá? Si hay explotación de Y hay ese. mucho que decir, exacto. Hay mucho que decir sobre la ley mexicana también, ¿no? Sobre la ley laboral que no se cumple. Entonces, hay muchas personas que regresan de Estados Unidos, se contratan formalmente, pero no entienden por qué no les dan sus prestaciones, no entienden por qué hay mucha diferencia en en el tema de los horarios. El de los salarios sí lo saben, pero en el tema de los horarios no, porque son jornadas verdaderamente extenuantes, casi de 12 horas, donde no se respetan las 8 horas de la Ley Federal de Trabajo. O sea, hay mucha violación y además, como permitida, como aceptada por parte de la autoridad laboral respecto de los empresarios. Que no le den trabajo a las personas de más de 45 años también está muy permitido, por ejemplo. Entonces, todo eso son violaciones a la ley laboral y a menos que metas una demanda en contra de ese empresario, no se mueve y se permite y además se duplica, ¿no? Se repite, se está reproduciendo cotidianamente. Sí, hay Exacto, y mucho que aquí decir en eso. habríamos que aprender mucho de las leyes en Estados Unidos, en Así es, donde está prohibida la discriminación por cualquier cosa que se utiliza también para explotar al migrante, ¿no? claro, Pero también para contratar al migrante se usa precisamente ese tipo de leyes que defienden a los trabajadores. Y sí, se tiene que hablar bastante de la ley en México. Estas mesas no nada más es para Estados Unidos y Canadá, es en México. Tenemos también cosas que ver. Mientras no cambiemos eso, difícilmente alguien allá se va a regresar. No hay condiciones para que se regrese. claro, Ok. claro. Adelante, Alma. Ay, lo tengo que decir rápido porque si no se me va, a veces se me ocurre al momento de escuchar lo que estábamos diciendo de educar a a los migrantes antes de ir a otro país a trabajar. Yo creo que también eso se puede implementar en el retorno, este, lo mismo, ¿no? Educarlos respecto a la ley de trabajo de México, este, porque incluso en el registro que nos enviaste, creo, porque no he visto que haya un tema específico de mexicanos en retorno. Entonces creo que podría ser un tema donde se podría meter eso también, o sea, los derechos laborales en México de los mexicanos en retorno. Me parece que hay una organización que más se dedica al retorno, entonces a lo mejor se podría tocar. Bueno, yo sé que ya es tarde, pero lo tenía que decir. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo eso lo agregué muy sutilmente en reforma migratoria. Una reforma migratoria en México debería de hablar de la migración de El retorno, retorno. que igual lo mencionaba. Hace unas semanas estábamos en Cámara de Diputados donde decían, México el día de hoy se ha convertido en un país de retorno. No, México es un país de retorno desde hace muchos años. Nada más que no se había visto de esa manera. Entonces sí se debe de manejar eso porque se debe de reintegrar al migrante que lleva tantos años allá y por eso yo también lo he dicho, la ayuda que se está dando con el programa México Te Abraza es muy buena para un sector de los migrantes que realmente necesitan esa ayuda, pero para la inmensa mayoría que lleva muchos años viviendo en Estados Unidos, esa ayuda es insuficiente. Entonces hay que ver, qué bueno que se está dando la ayuda que el día de hoy da el gobierno, pero sí tiene que abarcar algo más que no es dar dinero o transporte para que regresen a sus comunidades, sino dar las condiciones para que esos migrantes puedan regresar a un entorno seguro y donde puedan desarrollarse económicamente. Bueno, pero sí, lo tocamos ahí, igual lo vamos a abordar todavía más a profundidad. Adelante, adelante, Dolores. Pues mi organización es una comunidad en retorno precisamente y tenemos también muchas problemáticas con la administración pública porque aparentemente no hay una atención integral, ¿no? Eso que tú dices es real. Ahorita tuvimos hoy en la mañana un detalle ahí con el seguro del desempleo, por ejemplo. Las personas a las que están aceptando es hasta antes de los 64 años. Si tú tienes más de 64 años, ya no te dan seguro del desempleo. Y otra cosa que encontramos en migración fue súper impactante, que solamente les están dando constancia de repatriación a las personas que están siendo deportadas por Trump este año. A las demás que llegaron el año pasado o el año antepasado ya no les dan constancia de repatriación.
Entonces hay como una serie de criterios dentro de las reglas de operación que ellos manejan, porque yo les decía, bueno, ¿y por qué este criterio? ¿Por qué se está estableciendo este criterio? Pues porque así están las reglas de operación. Pero las reglas de operación, normalmente es como para desestimar a todo el conglomerado o al total de un grupo y como ir seleccionando solamente a algunas personas. Entonces, para mí, las reglas de operación implican una discriminación del resto porque no das un tratamiento igualitario. Y eso es respecto del Poder Ejecutivo, eso es respecto de la administración pública y y su funcionamiento. Pero no sé de dónde podamos meter eso, pero en realidad la gente que retorna tiene muchísimos problemas. Hoy supimos de una persona que la vimos el viernes, le dieron una tarjeta, esta tarjeta que les dan para la ayuda de cuando van llegando. Él llegó esta semana pasada, le dieron la tarjeta vacía, sin dinero. Entonces, pues la persona ya se quedó en la calle el fin de semana porque no tuvo cómo moverse, se sintió muy inseguro y entonces se quedó en la glorieta de insurgentes ahí dando vueltas porque las instituciones no son claras en una ruta de reintegración inmediata de las personas. En fin, es todo un Sí, tema, el tema del sí, retorno. ese yo te invito a que lo formules a como sea y lo metemos en reforma migratoria. De Creo que ahí acuerdo, claro. abarca ese tema y es muy importante que se dé porque sí hay una necesidad. Ese creo que entraría ahí igual. Les recuerdo a todos, el día que ustedes quieren pueden mandar su propuesta. La mesa, esta segunda fase está abierta a todo público ya se está difundiendo la liga para que entren. Las personas que ya vayan llegando pueden encontrar toda la información en el Google Drive que ya estoy mandando la información de todo lo que sea, todos los reportes, todas las propuestas, en donde pueden encontrar toda esa información, pero también ustedes pueden mandar su propuesta y decir, oye, yo quiero hablar sobre este tema y lo integramos tal como cual, o sea, hacemos la reunión como se están haciendo el día de hoy. La primera fase nada más era para ir iniciando, para buscar algún apoyo por parte de legisladores. Ya seguimos trabajando con eso, pero ya está abierto a todas las personas. Igual les informo, les he mandado una liga, tanto por correo electrónico como a través del chat, para solicitar que me permitan distribuir su información de nombre, correo electrónico, teléfono y organización que representan, en dado caso de que pertenezcan a alguna, para tener un directorio que podamos ver todos. Aquellos que así lo quieran, nada más ingresan a ese chat o me pueden mandar mensaje directo o contestar al correo para que tengamos todos la información. La idea es que todos nos podamos poner de acuerdo cuando alguien vea que hay un tema que alguien ya está manejando y que nos interese y queremos aportar, poder colaborar de esa manera y no estar esperando a que un servidor o quienes me empiecen a ayudar en el futuro tenga el control de llevar los tiempos. El chiste es que entre todos participemos y esto vaya avanzando lo más rápido posible. Y bueno, pues con esa información, no sé si haya alguna otra participación, algún comentario que quieran dar. Todavía tenemos 5 minutos más de esta hora eh, de intercambio de información. Por ejemplo, va entrando aquí Ana Lilia. ¿Qué tal? Bienvenida. Eres, si no me equivoco, tiene poco que vamos ya terminando nuestra presentación. Este, Meisu tiene que retirarse. Ok, Meisu, nos vemos el miércoles. Igual hacerles la recordatorio. El miércoles tendremos dos presentaciones. Bye, Meisu. Sí, Tendremos dos presentaciones. Una es cooperación sindical trinacional y la otra es revisión del Tratado de Libre Comercio. Esas están pensadas para hacer en inglés, pero dependiendo de las personas que entren, ya sea que se haga en inglés o en español. La ventaja de contar con la inteligencia artificial es que las traducciones se están haciendo prácticamente de manera simultánea. Bueno, no sé si haya alguna pregunta sobre lo que se ha informado. Todos estamos bien.
igual, y recordarles que pues estamos listos para que nos manden sus propuestas. Si alguien tiene problemas para elaborar las suyas, con mucho gusto les vamos a ayudar. Toda esta semana todavía vamos a estar, yo voy a estar presentando estas propuestas que realiza el Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes. El día de mañana los invito a mediodía. Vamos a tener una mesa que salió, no estaba registrada, pero salió la necesidad de hablar de narcotráfico, inmigración. Va a ser el compañero Javier Molina quien va a estar haciendo una presentación de ese tema para que de ahí, bueno, iniciemos hacia adelante con ese tema, más los que ya venimos trabajando. Salió, no se ha dado ninguna reunión sobre consulados, creo que va a ser importante también hacerla, espero yo, la próxima semana, una primera ronda de los consulados, igual para ir aterrizando qué temas deberíamos de estar manejando con los consulados. Bueno, pues entonces, pues con esto terminaríamos esta. Tengo una pregunta. Sí, ¿Será que hay algún formatito para hacer el tema sobre el retorno? y yo bueno, mandé una guía que igual la encuentran en el Google Drive, pero te la mando nuevamente. Más o menos, ¿qué es lo que buscamos? Una es ver la experiencia que tenemos directa con el tema, ya sea experiencia bebida o que hemos trabajado con esta situación. Esto para darle un toque humano a lo que vamos a presentar. Después, ¿qué problemáticas estamos viendo que ya casi todas se manejaron en la primera ronda? ¿Cuáles son las fallas estructurales que hay? Después, las propuestas, que igual pueden ser, si ustedes revisan la documentación que mandé, por ejemplo, para reforma migratoria, mandé bastante información de dónde estoy tomando datos y de esta no mandé casi nada, nada más la propuesta que estamos poniendo, pero vamos a ir conformando lo que va a ser un documento base. Ustedes si ya traen algo trabajado, lo pueden presentar. En dado caso, no, que le pueden decir, este es el tema que creemos debe de abordarse por estas situaciones y aquí ya lo platicamos. La idea es que todos los que estén interesados con ciertos temas formemos una comisión para que ya en una tercera fase, de la mano con gente especializada en el tema, sobre todo de legisladores, de algunas organizaciones que ya han venido trabajando esto, ya se fue Colefón, pero Colefón tiene mucho trabajo así, ya elaborado de esto, trabajar de una manera más detallada cada una de las propuestas. Te mando la guía para que te des una idea de qué es lo que estamos buscando y cómo presentar la propuesta. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, pues entonces les agradezco mucho que me hayan acompañado esta tarde. Los espero mañana con la mesa de narcotráfico e inmigración. Muchas gracias, un abrazo y hasta pronto. Gracias, hasta luego.